Buenos días, hermanos, amigos, hermanas que nos escuchan a través de este medio. Una vez más es un privilegio el poder compartir con ustedes esta palabra que alimente el alma, que satisface el corazón y alienta nuestro espíritu a seguir confiando en la palabra de Dios. Es por eso que es mi propósito esta mañana que podamos considerar un tema muy importante, puesto que toda la humanidad está basada en la expectación de que Jesús volverá, que el Señor Jesucristo regresará a la tierra. Y muchos han tratado de distintas maneras de explicar cuáles serán las señales a través de las cuales vamos a conocer que el tiempo se estará cumpliendo conforme a lo que el Señor Jesucristo estableció. Y otros han tratado de dar ciertos parámetros o referencias de señales que antecederán a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues es mi propósito esta mañana hablar precisamente de ello, de el tema, una señal que antecede a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo precisamente fue quien dio detalles sobre lo que iba a acontecer en el tiempo próximo a su venida. Y aunque sé que muchas personas a nivel mundial viven como si el Señor Jesús nunca hubiese de regresar a la tierra, pero Él mismo afirmó que todo lo que está escrito en la palabra de Dios se va a cumplir. Y Él dijo: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y es en la palabra de Dios que está descrito que el Señor Jesús volvería. No se dio el día, ni la hora o la fecha exacta en la cual Él iba a regresar. Pero es un hecho, puesto que lo que la palabra de Dios dice se cumple al pie de la letra. Pues esta mañana quiero compartir con ustedes el tema: una señal que antecede a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es mi propósito que ustedes puedan comprender que habrán muchos acontecimientos que nos harán pensar que el Señor Jesús está a las puertas, que está por venir. Y sin duda muchas personas tendrán esta expectación, y los cristianos, los creyentes en el Señor Jesucristo, tenemos esa confianza que Él va a volver. Y aunque no sabemos cuándo, debemos de estar preparados, porque no sabemos a qué horas Él puede regresar y debemos de estar listos. Es por eso que en Mateo capítulo 24, el Señor Jesús, entre muchas menciones que hizo sobre las señales y los acontecimientos que tendrían que ser previos a su venida, Él hace referencia, entre muchas cosas, algunas que voy a mencionar. En Mateo capítulo 24, el Señor Jesucristo dice en Mateo 24, versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Como les decía, hay muchos otros pasajes
en los cuales el Señor Jesucristo asevera que estas tan solo iban a ser señales previas a su venida. Y algunos han interpretado que las guerras o los rumores de guerras, que las enfermedades que están llegando a nuestras vidas son las señales del fin del mundo o las señales de que Jesús está por venir. Y el mismo Señor Jesucristo es quien asegura que una señal inequívoca que antecederá a su venida es el hecho de que muchas personas serán engañadas, que muchas personas serán seducidas, serán movidas a apartarse de la verdad o de la palabra de Dios. En Mateo 24:4 el Señor Jesucristo dice: mirad que nadie os engañe. Se ha dado por mucho tiempo una gran proliferación de personas que se autoproclaman Mesías, que dicen ellos tener la revelación directa de Dios, que ellos tienen una experiencia muy personal y directa con Dios, al punto que hacen pensar a las personas que ellos tienen un nuevo mensaje de parte de Dios para el resto del mundo. He escuchado noticias, he visto algunos videos de niñas que sueñan sobre el fin del mundo, de personas que afirman que han visto, que han oído, que se les ha dicho que va a suceder X o Y cosa. La palabra de Dios afirma que todo lo que contiene ella y que está descrito que iba a suceder se está cumpliendo. Muchas personas pueden tratar de especular o inventar o solo tratar de repetir el mensaje que ya el Señor Jesús había dado. Pero es mi propósito que ustedes puedan comprender que una señal que va a anteceder, que va a anunciar la venida del Señor Jesús pronto es que muchas personas se van a apartar de la verdad, que muchas personas van a apostatar de la verdad. ¿Por qué afirmo tal cosa? Puesto que el Señor Jesús dice que va a haber una gran proliferación de maestros y profetas que se van a autoproclamar, al punto de que muchas personas van a ser engañadas y van a ser seducidas. En el versículo 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Todos buscamos respuestas a las cosas que nos aquejan, que nos afectan, a la incertidumbre que estamos viviendo. Quisiéramos escuchar que alguien encontró el antídoto para este virus o para el otro, que alguien encontró la medicina para poder prevenir el cáncer, el SIDA y tantas otras enfermedades que nos causan la muerte. O que alguien ha descubierto, ¿verdad?, algo que nosotros quisiésemos. Pero en realidad la palabra de Dios nos revela que lamentablemente muchas personas dejarán al Señor Jesucristo. Y no es novedad, puesto que usted sabe que los discípulos que caminaron y anduvieron con el Señor durante 3 años y medio que duró su ministerio, ellos fueron escogidos por el Señor y ellos aprendieron mucho del Señor. Pero dice que cuando el Señor fue capturado, dice que todos le abandonaron, todos se fueron. Pues en los últimos tiempos acontecerá esta situación donde muchas personas van a negarse, van a rechazar el cristianismo. Y la apostasía significa eso. La apostasía significa el rechazo del cristianismo por parte de una persona que anteriormente fue cristiana. O creyentes que son engañados por falsas enseñanzas difundidas por falsos maestros para moverlos fuera de su devoción pura a Cristo. Eso es la apostasía. Personas que profesaron el cristianismo, que creyeron en el Señor Jesucristo, pero que se cansaron de esperar al Señor Jesús, que se cansaron de vivir una vida piadosa, una vida ordenada, una vida correcta ante los ojos de Dios, porque alguien les implantó, les dio una enseñanza que para ellos sonó novedosa, atractiva o lógica. Déjeme decirle que la palabra de Dios contiene enseñanzas que no son lógicas.
porque la palabra de Dios se debe de discernir, se debe de entender espiritualmente. Y muchas veces la lógica no nos va a conducir a la verdad, porque la verdad es el Señor Jesucristo. Dios hizo muchas cosas que parecían ilógicas, pero porque Él las estaba haciendo, daban resultado. Ahora, el apóstol Pablo, hablando precisamente respecto de este tema, escribió en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, lo siguiente. Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué nos enseña esta palabra? Que antes que el Señor Jesucristo venga, tendremos que ser sometidos a un periodo de tiempo en el cual vendrán personas con el propósito de mover nuestra fe en el Señor Jesucristo hacia otras cosas, como haciéndonos ver que es un desperdicio la vida cristiana, puesto que algunos se comparan como diciendo: ya te hiciste triste, ya te hiciste aburrido, loco, por creer estas cosas. Pero dice la palabra de Dios que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y quiero decirle que el cristianismo no es una manera de pensar, el cristianismo es una decisión, una determinación en el corazón respecto de que Jesús es el Hijo de Dios. Y el que cree esto debe de mantenerse firme aunque le cueste la vida. Pero en los últimos tiempos, en los tiempos que antecederán a la venida del Señor Jesucristo, la palabra de Dios afirma esto. Es más, el apóstol Pablo dice que no nos debemos de alarmar como si alguien dijera que tuvo una experiencia mística de carácter espiritual con un mensaje distinto, puesto que muchas personas han salido por el mundo diciendo esto, que han tenido un encuentro con Dios y que Dios les ha dado un mensaje distinto al que dice la palabra de Dios. O que alguna persona tuvo un sueño e interpretó que ese era un mensaje de Dios totalmente diferente o un nuevo mensaje aparte de lo que ya contiene la palabra de Dios. También dice que no nos dejemos de mover ni por palabra, como que alguien dijese: mire, yo tengo un mensaje que Dios me lo dio directamente. Yo no niego que muchas personas puedan tener ese privilegio de poder oír, de poder escuchar la palabra de Dios. Pero qué difícil es saber cuando esa palabra realmente viene de Dios. Y Dios dice en el Antiguo Testamento que cuando una persona anunciare algo y eso que anuncia no se cumple, el tal es un profeta mentiroso, dice la palabra de Dios. Yo no he hablado por él, dice Dios. Entonces esa es una señal o una forma. Es más, el Señor Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Entonces el apóstol Pablo insiste de que aunque alguien diga que es una palabra, como que si alguien hubiese descubierto o escuchásemos que allá en Israel, en Egipto, se han descubierto nuevos evangelios del apóstol Pablo o de alguno otro de los apóstoles, y que eso no nuevo que se ha descubierto viene a contradecir o a añadir algo aparte de lo que ya dice la palabra de Dios. Pues dice la palabra que ni por estas cosas debemos de alarmarnos. Es más, dice el apóstol Pablo, ni por carta como si fuera nuestra, como que alguien dijera: hemos encontrado una nueva carta que el apóstol Pablo había escrito, pero no la conocíamos.
y afirme cosas totalmente contrarias a lo que ya dice la palabra de Dios. Por eso es que cuando escuchamos hace un tiempo que salió una película ahí en el mundo que se llamaba El Código Da Vinci, muchas personas pusieron a otras a dudar sobre si lo que creían era cierto, afirmando locuras de algo que no existe. El Señor Jesucristo es alguien santo, puro y que merece respeto. Y en esa película hablan de todo menos del respeto al Señor Jesucristo. Entonces, así en el mundo van a repercutir o a salir situaciones o falsos maestros o falsas enseñanzas que harán que muchos se muevan o se aparten de creer en el Señor Jesús. Y entonces también afirma la palabra que no nos dejemos mover como si la palabra que se ha anunciado, dice, alguien afirmara que es de un apóstol, pero que el Señor Jesús sí está cerca. Quiero detenerme en este momento y hacerle pensar por un momento sobre qué es lo que estamos escuchando. Cuando nosotros estamos entrando en un proceso de irnos deslizando, apartando poco a poco de creer la palabra de Dios o de creer en el Señor Jesucristo, habrán señales en nuestra vida. Una de ellas es que no nos va a llamar la atención el hecho de orar, de hablar con Dios. Que poco a poco iremos dejando la lectura de la palabra de Dios. Que poco a poco iremos dejando el deseo de oír la palabra de Dios. Y por lo tanto, ¿verdad? Nuestra carne, nuestra naturaleza va a ir ganando terreno poco a poco, al punto de que en vez de escuchar una alabanza, nos vamos a alegrar mucho más de escuchar una canción del mundo, una canción que no edifique el alma, sino que solo nos invite a pensar, a desear o a querer realizar otras cosas. Entonces, todo esto solo serán señales de que de una u otra manera nos estamos moviendo de nuestra manera de pensar. Y esa es la exhortación que el apóstol Pablo da, que no nos debemos dejar de mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Porque muchas personas son blanco fácil. Con qué facilidad se dejan mover de lo que han creído o dudan de lo que han creído respecto del Señor Jesucristo. Por eso dice el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Nadie os engañe en ninguna manera. Nosotros vivimos en tiempos donde estamos supuestos a creer muchas cosas que parecen desconocidas para nosotros. Pero si estas cosas no están confirmadas por muchas más personas, por la misma ciencia, o en el caso de la palabra de Dios, que es por lo que nosotros nos guiamos, no tendríamos que alarmarnos por estas cosas o preocuparnos por estas cosas. Muchos están anunciando por mucho tiempo que se acerca un cometa, que un asteroide que va a chocar con la Tierra, que va a golpear la Tierra, y tantas cosas que se anuncian a manera de especulación, y muchos viven alarmados por estas cosas, prestándole más oído a estas cosas que a la misma palabra de Dios. Nadie os engaña en ninguna manera. Nosotros debemos de sostenernos creyendo la verdad de la palabra de Dios en estos últimos tiempos, porque el Señor Jesucristo no vendrá, dice, sin que antes venga la apostasía. Y una señal de que el Señor Jesucristo vendrá es cuando las personas empiecen a irse al mundo, empiecen a vivir una vida siendo creyentes, siendo conocedores de la palabra de Dios. Se irán a vivir un estilo de vida conforme era nuestra vida antes de conocer al Señor Jesucristo. Y eso es la apostasía. Personas que van a negar su fe, personas que van a tener una vida ambigua, una vida a cierto punto bipolar, una vida sin definición, una vida, como decían los predicadores de antaño, con un pie en el mundo y un pie en la iglesia.
Nosotros debemos de sostenernos confiando que la palabra de Dios se va a cumplir al pie de la letra y que la señal que va a mostrarnos que el Señor Jesús va a venir, ya lo estamos viendo. Hoy que vivimos en tiempos de esta enfermedad, de esta pandemia, muchas personas han adoptado un estilo de vida libertino, un estilo de vida pasivo, un estilo de vida desconectados totalmente de su comunión con Dios. Viven como si Dios no fuese a venir y como que esta enfermedad es lo que va a determinar la vida o la muerte de las personas. La vida continuará, pero nosotros debemos de sostenernos confiando y creyendo lo que dice la palabra de Dios. Y debemos de preocuparnos porque no seamos convencidos por enseñanzas o por personas que parezcan que son, ¿verdad?, una revelación nueva de parte de Dios. Nosotros debemos, como dice la Escritura, no dejarnos mover de lo que hemos creído. Y la verdad es el Señor Jesucristo. Él dijo en San Juan 14, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la verdad. Y no debemos dejarnos mover de estas cosas. Pero es preocupante, hermanos, amigos, que vivimos en un mundo que a diario somos invitados a participar o a camuflajearnos o a hacer como el camaleón, ¿verdad?, ponernos o movernos al son que el mundo toca. Nosotros debemos de mantenernos firmes a pesar de que muchas veces es difícil el ir contra la corriente, pero si sabemos que eso es lo que agrada a Dios, debemos de esforzarnos. El Señor Jesús pagó un precio muy alto por nosotros y no es, hermano, recomendable que nosotros abandonemos lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Por eso mi invitación esta mañana es que usted se afirme en los caminos del Señor, que usted se afirme en la palabra de Dios, que usted lea la palabra de Dios para que alimente su alma, para que no se debilite espiritualmente. Ore, hable con Dios, doble sus rodillas ante Dios, póngase en comunicación con Dios, pida su fortaleza a Dios y no se mueva conforme a la corriente de este mundo, porque el Señor Jesús está pronto a venir y esto lo estamos viendo a diario. Personas que abandonan la fe, personas que vuelven a ser los mismos que eran antes, personas que les importó poco su vida cristiana o lo que Jesús hizo por ellos. Usted no sea uno más de esas personas. Usted afirme su vida cristiana, poniéndose cuentas con Dios cada día, pidiendo la fortaleza del Espíritu Santo para poder mantenerse hasta el día en que el Señor Jesús vuelva por nosotros y seamos levantados, no por lo que nosotros hicimos, sino por lo que nosotros creímos. Y es que el Señor Jesús dijo que Él volvería por nosotros. No se turbe vuestro corazón, en San Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, dice, muchas mansiones hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, dijo el Señor, vosotros también estéis. Él quiere que estemos ahí, pero los que estarán ahí solo son aquellos que creyeron verdaderamente en el Señor, que se mantuvieron firmes hasta el final, a pesar de todo lo que oyeron, a pesar de todo lo que les dijeron, a pesar de todas las oposiciones, a pesar de toda la incertidumbre y los vejámenes de esta vida. Nosotros nos mantuvimos firmes creyendo que el Señor vendrá, no importando que muchos no crean, no importando que las señales parezcan que no se ven, pero si nosotros conocemos la palabra de Dios, sabremos que la señal más inequívoca de que el Señor Jesús vendrá es cuando muchos en todo el mundo empiecen a vivir una vida como si Dios nunca hubiese hablado, como si Jesús no fuese a regresar. Por eso es que nosotros hoy más que nunca debemos de estar buscando estar firmes, buscando estar más cerca del Señor, porque puede ser que el Señor vuelva esta misma noche, puede ser que el Señor venga este mismo día, el día de mañana,
o el día que sea. Lo importante es que usted y yo estemos preparados porque Él volverá. Y si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Por eso quiero que usted esté seguro que si usted muriera este día, usted estaría con el Señor. Por eso quiero que usted esté seguro de que ya sea que el Señor Jesús vuelva o usted muera, usted esté seguro que usted irá al cielo. Y esa seguridad no depende de lo que usted haya hecho, de lo que usted pueda hacer, sino de lo que Jesús ya hizo por usted. Jesús murió por usted, Jesús dio su vida por usted, para que usted pueda tener vida eterna. Lo que Él solamente le pide es que usted ponga toda su confianza en el Señor Jesucristo, que abra su corazón y lo deje entrar a Él. Él dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si usted oye la voz del Señor, que toca la puerta de su corazón, ábrale. Él va a entrar y Él va a cambiar su vida. Pero tome esa decisión. Afírmese en los caminos del Señor. Si esa es su decisión esta mañana, yo le invito a que entregue su vida al Señor Jesucristo. Él le ama y Él quiere que usted sea salvo y que usted esté seguro que Él va a venir por usted. No va a venir la enfermedad, no va a venir otra persona a disponer de su vida, ni nada ni nadie, solamente Él. Por eso es que esta mañana yo le invito para que entregue su vida al Señor Jesucristo. Si ese es su deseo, haga esta oración conmigo, ahí donde se encuentra, cerrando sus ojos y repitiendo estas palabras. Repita estas palabras ahí en su corazón y diga, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, que necesito ser perdonado, que necesito ser salvado y necesito ser cambiado, Señor. Yo le abro mi corazón y le pido que entre en él y me haga una nueva criatura, la persona que usted quiere que sea de ahora en adelante. Gracias, Jesús, por venir a mi corazón hoy. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración, yo le felicito. Sin duda que está experimentando el milagro más grande y es tener a Jesús en su corazón. La palabra de Dios dice que cuando una persona se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Que cuando una persona recibe a Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. La palabra de Dios también dice que todos aquellos que reciben al Señor Jesús y creen en Él son hechos hijos de Dios. Si usted creyó en Jesús, si usted recibió a Jesús, usted es un hijo de Dios. Y yo le digo, bienvenido a la familia de Dios esta mañana. Y a usted, hermano, hermana, le animo a que se afirme en los caminos del Señor, que cree en el Señor y que no dude que el Señor Jesús va a volver. Pero mientras Él vuelve, usted y yo debemos de estar manteniéndonos firmes, confiando en la palabra de Dios, porque si confiamos en la palabra de Dios, entonces podremos ver al Señor Jesús viniendo por cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y que Dios nos continúe ayudando a seguir adelante cada día leyendo la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios y hablando con Dios a través de la oración. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.